días con todos. Qué privilegio estar en la casa del Señor, saber que el Señor sigue hablando con nosotros. Sin duda que tiene algo que hablarnos hoy. Así que te voy a pedir, por favor, que le puedas decir a la persona que está a tu costado: no me interrumpas. Quiero solo escuchar al Señor. ¿Ya? Díselo, por favor. Jajaja, nada, díselo, por favor. Y que no se duerman, ¿no? No se preocupe que hemos traído ahora ujieres especializados para los que se duermen, así que no les conviene. Bien, es nuestra tercera semana de este libro Primera de Corintios. Anticipamos que este libro nos va a durar aproximadamente 2 años en estudiar. Pero qué hermoso saber que el Señor, a través de su palabra, sigue hablándonos, sigue moldeándonos. Hay algo más que aplicar a nuestras vidas. Y leyendo esta porción, te voy a pedir que mantengas ahí tu Biblia abierta en 1 de Corintios capítulo 1. Leyendo esta porción del versículo 4 al versículo 9, he titulado a este mensaje 7 razones para vivir agradecidos a Dios. ¿Cuántas razones? 7 razones. No tengo la menor duda que muchas de nuestras oraciones tienen un tono de gratitud. Pero la pregunta es, ¿por qué cosas agradecemos al Señor? El 5 de abril precisamente de este año, les compartí la semana pasada, mi hija Elisheva reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para nosotros como padres, estamos felices de que ella ha tomado su decisión por Cristo. Entiende lo que es el pecado, entiende el arrepentimiento, entiende lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el por qué resucitó, entiende bien ese plan de salvación. Una de las mañanas de la semana pasada, en la cual yo la fui a dejar al colegio, me dijo: papá, te quiero decir algo. Bueno, cuéntame, le dije. Por favor, quiero que me enseñes a orar. Bueno, le dije, vamos a orar. Y empezamos a orar y yo le dije: tú vas a orar a mi lado, ojos cerrados, yo estoy conduciendo, yo ojos abiertos, pero vamos orando, hijita. Y empezamos a orar. Y yo empecé mi oración: Señor Jesús, te damos gracias por la casita que nos has dado, por este carrito, Señor, gracias que podemos ir de casa al colegio. Señor, gracias por la camita que nos has dado. Y pronto me di cuenta que en mi propia oración estaba cargada de solo asuntos materiales. La casa, el carro, la cama, la comida. No es malo agradecer al Señor por las cosas materiales, es bueno. Pero ¿será lo único que tenemos que agradecer al Señor? Así es. Pablo inicia esta carta a los Corintios y eleva una oración de gratitud al Señor por sus hermanos en la fe. Por eso mira lo que dice aquí el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. En una oración constante. Dice: doy gracias a Dios, a mi Dios siempre por vosotros. Qué ejemplo de perseverar en oración por aquellos que amamos. Nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestro pastor, nuestra iglesia, nuestra célula. Hay muchas razones por qué agradecer al Señor más allá de nuestro propio círculo. Aunque la situación que encontramos en Corinto era preocupante, ya lo vamos a ir viendo en las próximas semanas, una iglesia naciente, media carnal, viviendo en sus propias cosas, entre hermanos se peleaban, había un hijo que le había quitado a su padre, su mujer. Todas esas cosas había en la iglesia de Corinto y ya lo vamos a tratar las siguientes semanas. Pero en medio de eso, en medio de todas estas situaciones, Pablo no deja de encontrar 7 razones por lo cual estar agradecido al Señor. Y amados, seamos honestos. Cuando las papas queman en nuestra casa, cuando hay dificultades, cuando hay alguna enfermedad, a veces faltan razones por qué agradecer al Señor. Lee el siguiente pensamiento. Un verdadero discípulo de Jesús siempre encuentra razones por qué vivir agradecido al Señor.
en medio de cualquier circunstancia. Porque cuando anotamos las cosas por las que estamos agradecidos, comenzamos a perder de vista las cosas que pensamos que nos faltan. En otras palabras, un verdadero hijo de Dios es una persona agradecida. Y Pablo hoy quiere enseñarnos en esta porción del versículo 4 al versículo 9 del capítulo 1, nos quiere enseñar 7 razones para estar agradecidos al Señor. Antes de empezar el mensaje en esta mañana, acompáñame por favor en unas palabras de oración. Señor, en esta mañana te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Señor, me imagino que algunos de mis hermanos ha venido con cierta preocupación. Quizás está aquí sentado con cierto malestar. Quizás hay alguna circunstancia que como no puede manejar, le está robando su paz. Señor, ayúdanos a mirarte solo a ti en medio de cualquier circunstancia. Y Señor, cuando solo te miramos a ti, nuestro corazón agradece por ese favor, por tus misericordias cada mañana. Señor, guíanos hoy para no ser solo oidores, sino sobre todo hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, ¿cuántas razones nos va a dar Pablo hoy? 7 razones. Vamos con la primera. Versículo 4. Gratitud por la gracia de Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Por la gracia de Dios. Bueno, vamos desde el inicio. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amados, seamos honestos. En nuestras oraciones, ¿iniciamos agradeciendo al Señor por la gracia de su salvación? Señor, gracias, porque si no estuviese hoy en Cristo Jesús, ¿dónde estaría? Gracia significa favor inmerecido. Es algo que yo recibo no por mérito, sino lo recibo simplemente por amor. El amor de la otra persona, que aunque yo no hice nada, que aunque no soy merecedor de nada, la persona viene y derrama su gracia conmigo. Y esto denota 2 cosas. La esencia del Señor, de nuestro Dios Padre. Un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de gracia. Y lo vemos desde el Génesis. Al crear a la humanidad en Adán y Eva, en un lugar del Edén, tan hermoso para una relación de amor. Pero también lo vemos en esa demostración de gracia, en un acto redentor por los pecados de la humanidad, cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Por ello, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois, por medio de la... ¿Qué pasó? Porque por gracia sois, por medio de la... Y esto no es de vosotros, es donde... No por obras para que nadie se gloríe. Amados, nunca debemos cesar de agradecer al Señor porque llegó a nuestras vidas. Hace tiempo atrás, en un campamento, un joven me preguntó, pastor, si usted no fuera pastor, no estaría predicando la palabra de Dios en diversos lugares, ¿dónde estaría? Y yo le dije, en la cárcel. Porque conozco mi corazón. Y es esa gracia de Dios que me eligió y me sacó de un mundo de pecado, un mundo de tinieblas, a la luz admirable en Cristo Jesús. Entonces, porque todo es por gracia, nosotros nunca podemos ganar o merecer la gracia. Tampoco podemos acercarnos a Dios y obtener el perdón, excepto a través de Cristo, que es el mediador de la gracia divina. La forma particular en la que la gracia de Dios se manifestó aquí con los corintios es resaltada por Pablo a tal punto de bendecirles con la totalidad de los dones espirituales. Ya en las siguientes semanas vamos a estudiar cuáles son esos dones espirituales. Esta gracia está relacionada con la posición que tenemos en Cristo Jesús.
Por eso el versículo dice que os fue dada en Cristo Jesús. Es decir, si yo estoy caminando con el Señor, yo digo que estoy en Cristo Jesús, yo recibo la gracia, la bondad y la misericordia de Dios todos los días de mi vida. Todos los beneficios, amados, el trabajo, mi familia, mis talentos, mis habilidades, los dones que tengo, cada cosa material y toda bendición espiritual viene de la gracia de Dios. Y el día que abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que lo que tienes no es producto de tu esfuerzo, ni de tu inteligencia, ni de la suerte, sino que todo es la gracia de Dios obrando. Todos los beneficios que recibimos son a través de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. John Newton, un hombre convertido de una vida cruel de tráfico de esclavos, a eso se dedicaba. Negociaba a las personas en esclavitud y ganaba mucho dinero en ello. Tuvo una crisis, Dios habla a su vida, fue impactado por el amor de Dios y hubo frutos de cambio. Hubo paso de arrepentimiento y la gracia de Dios llegó a su vida. Tanto así que escribe uno de los himnos más cantados a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. ¿Cuál es el himno? Sublime gracia. Contempla la letra de esta canción, de este himno. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Reconoce de quién es la gracia y reconoce cuál es su condición, un infeliz sin Cristo Jesús. Reconoce la realidad de su vida espiritual. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Amados, estas letras sin duda fueron escritas con dolor, al entender cuál es mi condición frente a la santidad y grandeza de Dios. ¿Conoce el himno o no? ¿Lo conoce? ¿Lo quiere cantar? Cántelo a ver. ¿No lo quieren cantar? ¿Lo cantamos juntos? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia. Amados, no seamos ingratos. Seamos familias, hombres, mujeres, agradecidos al Señor por esa bondad inmerecida.
Amados, el día que el Señor nos deja de mirar a través de la lupa que es Jesucristo, que nos deje de mirar sin Jesucristo, ¡ay de nosotros! Pero es su gracia que se sigue extendiendo con nosotros. Yo no sé lo que estás pasando en este tiempo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que la gracia de Dios se extiende hacia toda la humanidad. Y amado, si Jesucristo aún no ha vuelto, es porque aún los días de gracia están sobre nosotros. Y Pablo acá está en primer lugar agradeciendo al Señor por esa gracia inmerecida. Vamos a la segunda razón. Gratitud por sus riquezas en gloria. Mira lo que dice el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Interesante esta expresión. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Una vez más, denota, mi posición en Cristo Jesús me lleva a ser un hombre lleno de gracia y un hombre enriquecido en Cristo Jesús. Depende cómo usted ve las riquezas. Porque para alguno la riqueza simplemente es plata. Pero para mí mi riqueza es tener a mi familia unida. Es llegar a la casa del Señor y poder abrazarme con los santos y saludarme porque no nos hemos visto durante la semana y porque les extrañé. Y qué lindo es vivir estas riquezas en gloria. La forma particular en la que se manifestó la gracia de Dios a los corintios estuvo en ser ricamente dotados con los diversos dones que el Señor repartió a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo no ser agradecidos al Señor por eso? Y Pablo aquí lo muestra. Contrariamente a cómo somos muchos de nosotros. Porque mira el pasaje una vez más lo que dice. Fuisteis enriquecidos en Él. Amados, Dios no es un dador mezquino. Porque cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario por nosotros, murió completamente por nosotros. Y cuando resucitó, resucitó completamente por nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amados, mira las riquezas en gloria que tenemos en Cristo Jesús. Pero hay cortinas espirituales en nosotros que no nos permiten ver la gracia de Dios obrando. Amados, el simple hecho que me levanté de la cama y puedo ver a mi esposa es un día de gracia. Porque es un día más que puedo amar a mi esposa, disfrutar con mi hija, disfrutar en la iglesia. Por lo tanto, esta frase, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, implica entendimiento y crecimiento espiritual en abundancia a la medida que sujetamos nuestras vidas al escrito está. Pero lamentablemente, los creyentes corintios habían dado un pésimo testimonio. Que habían nacido en Cristo, que Dios les había dotado de dones espirituales, Dios les había regalado dones espirituales. Pero los historiadores, es más, el mismo libro de Corintios nos muestra que la forma de hablar de ellos se confundían entre los que no amaban al Señor. Entonces no había ninguna diferencia. Claro, el día del Señor estaban ahí listos para adorar al Señor. Pero durante la semana, cuando estaban con personas que no adoran a Dios, cuando estaban con personas que no tienen temor de Dios, cuando estaban con personas que no buscan a Dios, ¿cuál era su forma de hablar? La misma de cualquier persona que no conoce a Dios. Amado, aquí todos somos angelitos, ¿eh? Aquí todos somos lindos siervos. Por eso alguien dijo alguna vez, para que sepas que si el que está predicando es un buen pastor, no le preguntes a su iglesia, pregúntale a su esposa y a sus hijos. Discúlpame la expresión, es fácil pelar los dientes en el templo y saludarle a todo el mundo. Pero ¿cómo somos en casa? Encima de ello, se envanecieron los corintios por todos los dones que tenían en la iglesia. Se creían mejor que otros. Amados, lejos
lejos esté de nosotros, en nuestra comunidad, estar pensando en qué pastor es mejor, qué iglesia es mejor, qué sector es mejor. Porque todos servimos a Cristo Jesús y todos debemos vivir y respirar para la alabanza y la gloria del Señor. El cristiano verdadero encuentra sus verdaderas riquezas en Cristo Jesús. Es decir, fuera del Señor no somos nada. Si tu riqueza es el dinero y tus bienes, eres la persona más pobre y miserable del mundo. Porque ni siquiera con tus riquezas te van a enterrar. Y lo que es más triste, otro lo va a disfrutar. Al que lo odiabas, ese va a disfrutar tus riquezas. Tu yerno. ¿No? Suave, también tengo una hija, ¿no? No. Lee el siguiente pensamiento, amado. Me apena que muchos cristianos están más interesados en salir de la pobreza que salir de su pecado. Y se la pasan toda la vida esforzándose por tener dinero, tener abundancia, tener plata, tener bienes, pero no vemos el mismo esfuerzo espiritual para dejar ciertos patrones, ciertas conductas, ciertos hábitos. Pablo nos da una segunda razón por qué estar agradecidos: por las riquezas en gloria. Y por eso es que este mismo Pablo después dice: sé vivir agradecido en pobreza o en riqueza, en abundancia, porque nuestra riqueza, amados, es Cristo Jesús, y en Él está nuestra completa seguridad. Tercera razón para estar agradecidos: gratitud por el testimonio de Cristo en nosotros. El versículo 6, mira lo que dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Amados, siempre se trata de Cristo. Cuando nosotros como cristianos damos un mal testimonio, nadie va a decir: ah, es que así eres tú. Dicen: así son los de esa iglesia. Soy hijo de pastor. Y hace muchos años atrás organizaban campamentos para hijos de pastor. Y yo recuerdo un muchacho que él nos decía: mi papá predica en la iglesia, mi mamá es la encargada de la liga femenil, pero vieras cómo se agarran en la casa. Se tiran puñetes, se tiran patadas. ¿Y sabe lo que fue triste? Escuchar de sus labios. Y él decía: si eso es ser cristiano, prefiero no serlo. Amados, ¿qué testimonio estamos dando de Cristo? Porque al final ensuciamos la obra de Cristo. Porque alguien por ahí va a aparecer y va a decir: pero él no es cristiano. ¿Sí? ¿Y coimea? Pero ella no es cristiana. Sí, pero miente. Pero él no es cristiano. Sí, y así habla de los demás, murmura. Amados, cuando esto pasa, no se confirma el testimonio de Cristo en nosotros. Por eso es que Gandhi dijo: me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. El hecho de que tuviesen todos los dones esta iglesia de Corinto era una confirmación de la obra de Dios en sus vidas. Y eso es lo que significa cuando Pablo dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ellos escucharon el mensaje acerca de Cristo, lo recibieron por fe. Y el Señor mismo dio testimonio que ellos habían sido verdaderamente salvados, dándoles estos dones espirituales. Mira, uno de los usos de la palabra griega para confirmado era un término comercial para indicar una garantía legal. Así como algunos jóvenes dicen: es bien cofopri, es bien legal, dicen algunos jóvenes, ¿no? Así mismo se está usando la palabra aquí en el griego, que significa garantizado. Es legal, discúlpame la expresión, no es bamba, es original. Así que Pablo usa el término en decir: Dios realmente tocó sus corazones.
Dios realmente sobreabundó la gracia con ellos. Pero una vez más, lamentablemente, ellos quisieron vivir de una forma carnal. Pastor, ¿cómo sabe entonces si así vivieron? Usted acaba de explicar que entre los hermanos se peleaban, que un hijo le robó la esposa a su propio papá. Pastor, ¿cómo Dios hizo su obra? Porque recibieron dones espirituales, los cuales solo lo pueden recibir los que son hijos de Dios. Todos nacemos con talentos, todos nacemos con habilidades, pero no todos nacemos con dones espirituales. Nacer espiritualmente, que significa reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento viene el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo, el Paracletos a nuestro corazón, que nos guía a la fuente de toda verdad, que es la palabra, y también no solo somos sellados, sino que los dones espirituales vienen a nuestra vida para edificación del cuerpo de Cristo. Así que un hijo de Dios es llamado a mostrar a Cristo. Cuando esto no pasa, entonces el testimonio está en juego. Por eso es que Pablo llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, mas vive, porque siempre se trata de Cristo. Tú eres un cristiano, por donde vayas está el testimonio de Cristo. Entonces tu manera de vivir, tus decisiones y todo está poniendo en juego, discúlpame la expresión, la reputación de Cristo. Y sería bueno entonces preguntarnos, ¿qué testimonio estamos dando? Es el tercer motivo que Pablo da aquí, gratitud por el testimonio de Cristo. Es decir, el Señor se quiere mostrar a través de nuestras vidas. No solo sellarnos nuestras vidas con su Santo Espíritu, sino mostrarse a través de nuestras vidas. Cuarta razón para estar agradecido, por sus dones espirituales. Si me ayudan en pantalla, por favor. Cuarto motivo, gratitud por sus dones espirituales. Versículo 7, mira lo que dice versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida, porque Pablo casi está diciendo, yo conozco al hermano de acá que tiene estos dones, a la hermana de allá que tiene estos dones, el líder de la iglesia tiene estos dones, el de ahí más allá tiene estos dones. Todos los dones están repartidos en la iglesia. Y él le agradece al Señor. Pero quizás a esta altura alguien se preguntará aquí, habla de dones espirituales. ¿Para qué sirven los dones espirituales? Bueno, vamos a la palabra, porque la palabra interpreta la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ayúdenme leyendo, por favor. Está en la pantalla ahí. 2, 3. Según... Entonces, cuando pongo los dones que Dios me ha dado al servicio, lo administro bien para el servicio del Señor, entonces estoy administrando bien la multiforme gracia de Dios. Cuando soy un cristiano bautizado, pero que me siento los domingos y no sirvo al Señor, no soy un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Porque los dones han sido dados, como dice la palabra aquí, para servirse los unos a los otros. Los corintios tenían todo para poner en práctica la vida cristiana. Tenían todo para testificar de Cristo. Tenían todo para oponerse al paganismo y la inmoralidad de su ciudad. Pero lamentablemente, la carnalidad empezó a brotar en la iglesia. Claro, muy diferente a las iglesias hoy en día, ¿no? Eso no sucede en las iglesias hoy en día. La doctrina de los dones del Espíritu Santo es casi exclusivamente paulina, es decir, casi Pablo es el único que maneja estos temas. El único otro autor que habla acerca de esto es Pedro, que está en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Pero cuando leemos nosotros Primera de Corintios 12, cuando leemos Efesios capítulo 4, nos damos cuenta que los dones son dados a través del Espíritu Santo, pero los recibimos en nombre y por autoridad de la persona de Jesucristo. Permíteme explicar más esta palabra
o esta expresión dones espirituales. Saldrá en pantalla. Para dones espirituales hay una palabra que viene del griego charismata, a la vez derivada de otra palabra que es charizestai, y significa mostrar favor o dar libremente hacia otra persona. Charis significa gracia, es decir, un regalo, una gracia, que es un favor concedido no por mérito, sino libremente por amor. Es como cuando tú llegas a casa y la esposa te recibe con un presente y tú dices, uy, ¿nuestro aniversario? No, no es nuestro aniversario. ¿Mi cumpleaños? No, no es mi cumpleaños. Y la miras y dice, amor, hoy día pasé por el centro y quise comprarte esto para ti. Lindo sería, ¿no? Es esa gracia de amor con libertad para decidir. A la luz entonces de la palabra de Dios, lo que este pasaje en su significado original está diciendo es: recibimos los dones espirituales como un regalo de Dios, un regalo sobrenatural que solo Dios da a través de su Santo Espíritu a quienes realmente han tenido un nuevo nacimiento. ¿Cuáles eran, pastor, esos dones espirituales? Porque me habla de dones espirituales. ¿Cuáles eran? Bueno, los vamos a ver en las próximas semanas, pero solo te cito 2 pasajes para que veas algunos de ellos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, amado amigo y hermano, aprovecho para hacer un paréntesis aquí. Si alguna vez tú has tenido contacto con alguna iglesia donde hay pseudo pastores que se hacen llamar apóstoles modernos, que de apóstol no tienen nada, y que se creen ungidos del Señor, que no lo puedes tocar, que hasta con seguridad andan y que creen que pueden repartir los dones como quieren, amado, estuviste en un lugar donde reina Satanás, pero no reina Cristo Jesús. Porque la palabra es clara: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El pastor no tiene esa autoridad, solo la tiene Cristo. Y Él da los dones conforme a su perfecta voluntad. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Permítame decir 2 cosas aquí, porque quizás alguien diga, pero se está contradiciendo el pastor. Hace un momentito ha hablado de que esos son pseudo pastores, los apóstoles, no hay apóstoles. Pero acá la palabra dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Hay que ir al original. Apóstol aquí es el enviado de un lugar hacia el otro, lo que hoy en día vendrían a ser los misioneros. ¿Te has dado cuenta que en todas estas iglesias de la prosperidad no hay apóstol moderno pobre? Todos son ricos. Muy diferente a los apóstoles del tiempo de Jesús. Ahora, para ser un apóstol en el tiempo de Jesús, necesitabas ser un testigo ocular de las cosas de Cristo Jesús. Y que yo sepa, ninguno que está hoy en día que se hace llamar apóstol viene desde el tiempo de Jesús y ha sido un testigo ocular. Pero de esto se va a tratar más las siguientes semanas. Pero lo segundo que quiero decir aquí es, mira la función de los dones, versículo 12 de aquí de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, el Señor me reparte dones para que yo pueda ser perfeccionado,
para que yo pueda ser tratado, para que el Señor siga haciendo una obra en mi vida, pero no solo para el ministerio servirle al Señor, también para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando tú pones en ejercicio tus dones, estás bendiciendo a la iglesia. Por ejemplo, yo tengo muy marcado el don de maestro y pastor. Me encanta enseñar, me apasiona enseñar. Y por lo menos a algunos puede edificar con la enseñanza que el Señor pone en nuestro corazón. La mera posesión, y escúchame lo que voy a decir, la mera posesión de estos dones no era en sí misma una señal de una verdadera espiritualidad. Porque uno puede tener los dones y estar viviendo en la carne, como los corintios. Pablo aquí en realidad estaba dando gracias al Señor por algo que los corintios no eran responsables de manera directa, sino la gracia de Dios. Porque Dios reparte los dones sin tener en cuenta los méritos propios de alguien. Y amado, si uno tiene algún don, porque cuando el Señor viene a nuestras vidas, por lo menos tú debes tener un don si eres un verdadero hijo de Dios. Por lo menos uno. Puedes tener dos, puedes tener tres. Entonces la pregunta es, ¿lo estás usando para el ejercicio del ministerio? ¿Estás edificando a los demás? Si tienes un don o tienes más, no deberías envanecerte por ello, como hicieron los corintios, que se empezaron a pelear de qué don era mejor, qué don era mayor, sino emplearlo con humildad para la gloria del Señor. Para un buen ejercicio de los dones, involucra la rendición de vida de un creyente a la guía del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo aquí, si tú te das cuenta en estos versículos, no podía encomiar a los corintios por ninguna evidencia del Espíritu Santo en ellos, sino solo agradecer a Dios por lo que en gracia les había otorgado. Más adelante en esta epístola, el apóstol va a tener que reprender a la iglesia por su mal uso de los dones y el abuso de estos dones. Pero aquí se contenta solo con expresar su agradecimiento por haber recibido los dones. Otra evidencia de ser un verdadero hijo de Dios es la segunda parte de este versículo 7. Mira la segunda parte de este versículo 7. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, amados, mientras servimos al Señor con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, esperamos la segunda venida del Señor. Amén. Amado hermano, ¿anhelas que el Señor Jesús venga? Pero no podemos esperar de brazos cruzados. Tenemos que esperar sirviendo al Señor. Todos los que hemos nacido de nuevo, es decir, quienes hemos pasado por el camino del arrepentimiento y tenemos una fe genuina en Jesús. Pastor, ¿cómo sé que tengo una fe genuina en Jesús? No importando lo que cueste, obedezco la palabra de Dios. Pero pastor, ¿me puede costar mi trabajo? ¿Es justo hacer esto? Si es lo justo, entonces hazlo. Porque es mejor sufrir por la justicia que coludirte con el pecado. Pero la pregunta, amados, es, ¿cuáles son tus dones? Ah, sí, pastor, yo tengo un hermoso don, dice mi familia. ¿Cuál es? El cantar. Cantar no es un don, es un talento. Y puede ser que haya cristianos que no conozcan sus dones. Y si no conoces tus dones, ¿cómo le estás sirviendo al Señor? De repente le estás sirviendo al Señor, pero no como el Señor te quiere usar. Permíteme dar este ejemplo. Yo soy el director técnico de un equipo, entonces ya está en marcha mi equipo y los dirigentes me envían un buen arquero para que juegue en mi equipo. Pero yo lo coloco de delantero. Ahora, ¿él puede jugar? Puede jugar, porque tiene noción de fútbol, pero no está en el lugar que debería estar, ¿me estoy dejando entender? Y no va a cumplir la función a cabalidad para lo cual Dios lo envió. Así hay muchos cristianos en las iglesias contemporáneas, pensando que están bien en un lugar sirviendo, pero como no conocen sus dones, no le pueden servir al Señor según los dones que Él le ha dado. Amados, hay un curso en nuestra congregación, en nuestra iglesia, que se llama Dones Espirituales. Lleve ese curso. Después del curso, incluso hay todo un test que usted tiene que responder con toda sinceridad. No se responde con el ideal, ¿no? Por ejemplo, si colocan ahí,
¿Usted es de las personas que es desprendido con los necesitados? Sí. ¿De repente somos más chungos? Sí, sí. Y al final el test va a salir mal, porque uno es mentiroso y de la mentira no nace la verdad. Pero si uno responde el test bien, al final va a salir cuáles son tus dones y puede servirle al Señor. Amén. Avanzo porque el tiempo me gana. Quinta razón para agradecer al Señor: gratitud por su fidelidad en nuestra vida. Versículo 8, la primera parte dice: el cual también os confirmará hasta el fin. Es decir, el Señor no nos va a soltar. Él nos va a confirmar hasta el fin. Él hará la obra junto a nosotros. ¿Y por qué? Porque es su carácter. La primera parte del versículo 9. Fiel es Dios. Pablo pasa de la gratitud al Señor por los dones espirituales repartidos. Ahora Pablo expresa la confianza de que el Señor va a confirmar su obra hasta el final. Una vez más es notable que la acción de gracias de Pablo tiene que ver con lo que Dios hizo, con lo que Dios hace y con lo que Dios hará. No tiene que ver nada con lo que los corintios hicieron, porque siempre se trata del Señor. En cada persona redimida hay evidencia de la gracia de Dios. Por eso es que hay un testimonio que compartir. No sé si voy a ofender a alguien con lo que digo, pero cuando yo hablo con una persona que dice que es cristiana, y cuando hablamos acerca de su vida, y hay cosas que no vive conforme a la palabra, entonces digo, no es cristiano para mí. Porque dice que es cristiano. Cristiano significa pequeño Cristo. Un pequeño Cristo vive como Cristo, pero toma decisiones muy fuera de la palabra. No tiene temor de Dios en lo que hace. Hasta miente. Que yo sepa que el que no tiene temor de Dios, el que miente y hace estas prácticas es hijo del diablo, no es hijo de Dios. En cada persona redimida hay evidencia de la gracia de Dios. Y hermanos, no nos engañemos. Puede ser que asistas a la iglesia, pero puede ser que has tenido un encuentro con la iglesia o con el pastor o con la célula, pero no con Cristo. Pastor, pero ¿cómo me doy cuenta? Por sus frutos los conoceréis. Esta fidelidad que Pablo habla se basaba en el carácter de Dios, porque fiel es el que prometió. Aunque en nuestro andar cristiano muchas veces nosotros nos soltamos de Dios. Mira, yo tengo 38 años de cristiano. A mis 46 años bien vividos y bien cumplidos, 38 años de cristiano tengo. Puedo escribir toda una enciclopedia de las veces que yo me he soltado de Dios. Pero hay dos cosas que han sido continuas en mi vida. Uno, mis tropiezos. Y quizás no son para la humanidad pecados grotescos, pero el simple hecho, por ejemplo, de un día que no tenga mi tiempo a solas con el Señor, para mí es un pecado grotesco. ¿Cómo yo no voy a alimentar mi alma de la palabra de Dios? Mis tropiezos han sido a lo largo de la vida. Lo segundo, la fidelidad de Dios, que nunca ha cesado. La palabra del Señor dice, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Qué diferente Dios Padre con nosotros, ¿no? Porque a veces tú le hablas a los hijos y ya no sabes cómo hablarles ya. ¿Y qué haces? Vas a la esposa y le hable tú porque yo lo voy a reventar. Háblale tú. Perdemos la paciencia, perdemos nuestra santidad. ¿Qué santidad? Pero eres pastor. ¿Qué pastor? ¿No? Y pierdes todo. Hasta pierdes el testimonio con los propios de tu casa. Pero mira el Señor, ese Padre bueno. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Es como empiezas a vertir un vaso y cae. Y qué extraño, y sigue cayendo todos los días. Porque el amor de Dios es incesante. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Amados, si nuestro matrimonio perdura, si nuestro ministerio avanza,
Si nuestra familia crece, si nuestra fe madura, no son nuestros logros, no son nuestras habilidades, siempre será la gracia y la fidelidad de Dios en medio de nosotros, usando nuestras vidas, usando a nuestros hijos. ¿Cuántas veces he visto ese obrar fiel de Dios? Recuerdo haber atendido a una pareja que me decía, estábamos en un conflicto tal que ni siquiera nos hablábamos. Ella en el cuarto, yo en la sala. Ella en la cocina, yo en la oficina, lo más lejos posible. Pero nuestra hija en un momento tomó la mano de ella, tomó la mano de él, los llevó a la sala, trajo una Biblia y los puso en sus manos. Amados, siempre Dios nos habla con esa gracia y esa bondad del Señor. Sexta razón para vivir agradecidos: gratitud por su obra de transformación en nosotros. Qué lindo es que la promesa del Señor Jesús, cuando dijo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no es solo que es un acompañante que va así en el camino nada más, sino que Él va haciendo una obra de transformación continua. Mira lo que dice el versículo 8, la segunda parte: para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para ser irreprensible hay que tener un trabajo continuo. Yo no lo puedo lograr. Yo no puedo ir al espejo y hacer todo lo posible para ser un hombre perfecto. No puedo. Porque mi corazón siempre se inclina hacia lo malo. Y uno pelea con su vieja naturaleza. Uno necesita la obra del Señor. Por eso que dice aquí, ¿para qué? Es el propósito de Dios, para que seáis irreprensibles. ¿Sabe lo que significa irreprensible? El vocablo griego para esta palabra significa personas a las que nadie puede acusar ante los tribunales. Esto implica una vida íntegra, sin máscaras, sin hipocresía, en el trabajo, en la casa y en la iglesia. Por eso algún teólogo dijo, si quieres saber si es un buen siervo, no lo mires en la iglesia, míralo en la casa. Y amados, una de las falencias de la iglesia contemporánea es la hipocresía. Aquí le pelamos los dientes a todo el mundo, sonreímos, pero en la casa nos conocen como amargados. Nos convertimos en pastores de otro rebaño. Podemos aconsejar a los vecinos, podemos aconsejar al hermanito de acá, pero no tenemos tiempo ni siquiera para nuestros hijos. Gratitud por la obra de transformación. Amados, ¿tú crees que el Señor quiere hacer nuestras vidas que sean alegres? No, el Señor quiere santificar nuestras vidas. Y para santificar nuestras vidas muchas veces hay que pasar por ese valle de sombra y de muerte. La semana pasada estuve en reunión con varios hermanos de la iglesia y yo hice esta pregunta. Eran como 12 y yo hice esta pregunta. Me gustaría saber cuáles son sus debilidades. ¿Tú cuál es tu debilidad? Soy orgulloso, me dijo. Peleo con el orgullo. ¿Y tú? Mi carácter. A veces aflora y digo lo que sea. Pero fue interesante que a 2 personas, cuando le pregunté, ¿y tú cuál es tu debilidad? Mi debilidad, lo pensaba todavía. Ganas no me faltaban decir, voy a orar para que el Señor te revele cuál es tu debilidad. Ganas no me faltaban de llamarla a su esposo y decirle, ¿tendrá alguna debilidad su esposo? Amados, a veces vivimos de apariencias. Claro, aquí es bonito cantar y aplaudir, pero vivimos nuestra vida cristiana todos los días. El optimismo de Pablo sobre los corintios se basa en la fidelidad de Dios, que los llama a una relación de padre con hijo. Pablo sabe que por cuanto Jesucristo ha pagado el precio para hacernos partícipes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nunca nos va a soltar de su mano. Creo que fue hace 2 años atrás, creo que Eliseba tendría 4 años. Habíamos ido a la playa para una semana de vacaciones y mi esposa me dijo, anda avanzando, jugando con ella en la arena y después ya yo voy. Entonces fui a la arena, estuve jugando con Eliseba y empezamos a armar castillos. A los niños les gusta hacer castillos, ¿cierto? Empezamos a armar algunos castillos ahí
Y rápidamente, a veces nuestros hijos son veloces, ¿no? Yo estaba rodeado, veo que ella sale corriendo hacia la playa. Y yo levanto la mirada y veo que justo venía una ola mediana. Una niña de 4 años es pequeña, mayor aún cuando apellida Alcántara. Entonces me levanté, fui hacia mi hija. Mi hija corrió a una velocidad y yo fui tras ella, que rápidamente la ola llegó y la tapó. Y yo me asusté. Y me zambuí, gracias a Dios que con mis 2 manos, uno sujeté el hombro y el otro sujeté el brazo. Y ahí sostuve fuerte a mi hija, pero tú sabes cómo es el mar cuando regresa. Es con una fuerza que te jala. Y yo intentaba pararme firme y sujetar a mi hija y casi sentía que se llevaban a mi hija y yo agarraba fuerte con mis brazos. Ahora te digo, si yo soy un padre imperfecto, luché porque el mar no se lleve a mi hija, ¿cuánto más las manos de nuestro Señor, que es un Padre perfecto y bueno? Amados, qué hermoso saber que el Señor sigue trabajando. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, moldeándonos. Amados, aún no ha terminado la obra de Dios en nosotros. Y Pablo agradece aquí ese trabajo continuo del Señor a través de su Santo Espíritu. Por eso el versículo 8 dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mira la siguiente foto. Joni Eareckson Tada es una mujer que, para resumir la historia, ella tuvo un accidente, se había lanzado hacia el mar, pero cayó mal y producto de eso se lastimó la columna y quedó en una condición como ustedes pueden ver. No puede usar sus brazos, etc. Pero a través de sus situaciones y circunstancias, ella encontró al Señor y el Señor ha levantado un lindo ministerio con ella que se llama Joni and Friends, Joni y sus amigos, y viaja por el mundo compartiendo acerca de su testimonio. Llegó al Perú y ahí había un periodista peruano que la entrevistó. Y es interesante que el periodista peruano le dijo, ¿cómo usted, señora Joni, puede adorar a Dios en medio de las circunstancias que le ha tocado vivir? Y fue interesante su respuesta. Ella le dijo, porque Dios es Dios en medio de cualquier circunstancia. Dios no deja de ser Dios por cualquier circunstancia que pase, porque Dios es el Dios de los vivos y los muertos, y es el Dios de los sanos y los enfermos. Así que nada cambió en Dios. Y yo entonces le sirvo al Señor. Y en plena entrevista, obviamente, le dijeron a ella qué cualidades o características tiene, y le sacaron un lienzo y ella empezó a pintar con sus labios y con su pincel. Dibujó algo y le dijo al periodista, ¿ves lo que es esto? Estaba el lienzo ahí, el cuadro, y solo había una mancha negra. Y el periodista dijo, sí, bueno, es una mancha que no dice nada, para mí no es nada. Fue interesante la respuesta de Joni. Ella le dijo, es que estás juzgando cuando el cuadro no está completo. Siguió pintando y al final había dibujado un árbol hermoso y la mancha negra era la sombra de ese árbol. Y le dijo, ¿ahora qué ves? Y él dijo, bueno, es un árbol muy bonito pintado y una sombra al costado de ese árbol. Ella termina diciéndole, entonces ahora recién ves el panorama completo. Escúchame bien, amigo y hermano. Quizás tú veas tus imperfecciones. Quizás solo tú recuerdas tus debilidades. Quizás las personas solo te hacen recordar tus caídas. A veces nosotros mismos pensamos en las veces que hemos ofendido a Dios y cuando hemos caído en pecado. Pero yo te animo en Cristo Jesús. Aún el cuadro no está completo. Y el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Ingresa todos los días al taller del alfarero. Y el Señor, a través de su palabra, va a ir moldeándonos a la imagen y estatura de Jesucristo. Porque Dios va a completar su obra en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11, dice, ayúdeme por favor, ahí está en pantalla, 2, 3, mas el Dios
mas el Dios de toda gracia. Es decir, no hay nadie en este mundo que pueda derramar tanta bondad y amor hacia la humanidad como solo Dios. Por eso es que también Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sigo con este pasaje, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mira nuestra posición en Cristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Quizás tú estás padeciendo ahora un poco de tiempo. Una enfermedad, un hijo que ha dejado el hogar en pésimas condiciones, alguna adicción en tu matrimonio, un matrimonio deshecho. Solo tú sabes qué situación estás viviendo. Para ti es este mensaje. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Señor, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 verbos hermosos: perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén y amén. ¿Conoce ese canto o no? ¿Lo conoce? ¿Cuántos conocen ese canto? ¿Lo cantamos o no? ¿Y le enseñamos a nuestros hermanos? ¿Cuántos no conocen este canto? ¿Qué hacían antes en la iglesia ustedes? No. Este canto yo lo recuerdo hace muchísimos años atrás. Me ayudan, porque la garganta ya me está abandonando. ¿Me ayudan? David, canta fuerte conmigo, desde ahí. ¿Listos? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no estar agradecidos al Señor? Si cuando nos colocamos en sus manos, Él va a empezar a perfeccionarnos, a afirmarnos, fortalecernos y establecernos en Cristo Jesús. Una última razón por qué estar agradecidos al Señor: gratitud por la comunión en Jesucristo. No solo el Señor nos acompaña en el camino, es ese dulce compañero que nunca se baja en cualquier estación. Examina tu vida un momento. Yo tengo 46 años. Y si voy contando desde el año 1 hasta el año 46, yo puedo decir que he ido conociendo personas que se han bajado en la estación número 8, otros se han bajado en la estación número 13, otros se han bajado en la estación número 21, otros se han bajado en la estación número 30 y así. Pero Dios nunca, porque Él es nuestro compañero en el camino. Dice el versículo 9, la segunda parte: por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y amados, ahora que sabemos que el Señor nos llama a una comunicación, a una comunión con Él, sabemos que cada día Él quiere tener una comunión con nosotros. Y tal cual, así como cuando tú estás en la casa mirando tu partido favorito, conversando con tu persona favorita, y suena el celular y tú ves quién te llama y a veces responde y a veces no. Lo mismo pasa con el Señor, que Él nos está llamando constantemente y a veces hacemos caso omiso a su llamado. Y amados, el Señor anhela tener una comunión con nosotros. Pablo termina esta sección agradeciendo al Señor por ese llamamiento único y especial a una comunión constante a través de la cual se madura en la fe. Lee el siguiente pensamiento: cuando una persona no ha tenido una experiencia con Dios, solo vive una religión. Solo es una religiosidad. Y como escribí hace unas semanas atrás en el devocional de la iglesia,
La religión cuida la apariencia, pero la palabra cuida el corazón. Tú decides qué vivir. Y algunos son muy religiosos, no faltan a la iglesia, pero le faltan al Señor todos los días, sin importar, sin temor de Dios. Si en una relación diaria con el Señor, sin una relación diaria con el Señor, es imposible avanzar y crecer en la vida cristiana. Por eso es que, amados, tus líderes te hablan de cómo va tu devocional diario. Y es triste decirlo, que creyentes de años no saben lo que es un devocional diario. Y un devocional diario es ese momento íntimo con Dios, que no tengo que esperar el domingo, ir a la iglesia cargando una Biblia para que el pastor hable y yo escuche al Señor. El devocional es todos los días el Señor hablándome directamente, porque yo hablo su palabra y el Señor me habla. Si tú esperas venir aquí al templo y que el Señor te hable solo aquí, entonces tú tienes una relación alrededor del templo, pero no alrededor de Cristo. Todos los días deberíamos nosotros tener esa comunicación con el Señor. No dudo de que hay gente que quiere servirle al Señor, pero a veces no son las motivaciones correctas. Tenemos nosotros programas como el EBEC. Algunos varones se enamoran del programa del EBEC, pero no se han enamorado de Cristo. Algunos se enamoran de algún ministerio, quieren servir aquí, quieren servir allá, pero no están enamorados de Cristo. Lee el siguiente pensamiento. A veces nos preocupamos más, si me ayudan en pantalla por favor, a veces nos preocupamos más por hacer cosas para el Señor que vivir una relación con el Señor. Centremos más nuestra atención en permanecer en Cristo en lugar de producir para Cristo. Amados, ¿sabes por qué? Porque cualquiera le puede servir al Señor o hacer algo para el Señor aquí. Podemos contratar un excelente músico, venir y tocar. Podemos contratar un excelente cantante, venir y cantar. Al final cualquiera le puede servir al Señor, pero no cualquiera le puede dar la gloria a Dios. Porque para darle la gloria a Dios es una vida íntegra en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Incluso estar en el ministerio no es sinónimo de intimidad con Dios. Podemos pasar mucho tiempo sirviendo a la gente en algún ministerio que no pasamos tiempo con el Señor. Seguir al Señor tiene un costo porque nos lleva a hablar de la verdad, decidir por lo que es justo, ser íntegros en medio de un mundo totalmente corrupto, opuesto a la palabra de Dios. Pero yo le animo, amigo y hermano, no negocie los principios del reino. Ninguna comunión en este mundo puede llenar nuestro ser como solo lo puede hacer una relación íntima con Jesús. Y este es también un talón de Aquiles de la iglesia contemporánea. A veces queremos estar con Dios y con el mundo, porque me encanta, este tipo de amistades me encantan. Entonces estoy ahí y estoy con ellos, y estar con ellos sé que está destruyendo mi relación con Cristo. Y temo decirlo, algunos son más fieles a sus amistades terrenales que a su amistad celestial. Pero pastor, nos va a tocar sufrir, padecer, es parte de. Pero en medio de ello el Señor nos va a fortalecer, establecer y afirmar. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: ninguno de nosotros puede llegar a la más alta madurez cristiana sin soportar el calor del verano de las pruebas. Amados, estamos en un mundo corruptible, viviendo con un cuerpo corruptible. Así que nos desgastamos, nos enfermamos, pero en medio de todo eso podemos ver la gloria de Dios obrando en nosotros para todo aquel que está en Cristo Jesús. Pablo, con el corazón de un verdadero pastor, con esto termino, oraba frecuentemente por las iglesias que él había fundado. Y yo considero que un padre debe hacer lo mismo, orar por su familia. No destruyas lo que Dios te ha dado para amar y cuidar. Lo mismo debe hacer un líder de célula, orar por los suyos. Nunca podremos expresar suficiente gratitud a Dios. Amado, ¿qué puedo hacer yo para agradecer al Señor que haya ido a tomar mi lugar? Nada, porque todo es por gracia. Pero también, si somos honestos, nunca podremos expresar suficiente gratitud a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros amigos,
a nuestra familia. Un verdadero hombre de Dios es un hombre agradecido. Una verdadera mujer de Dios es una mujer agradecida. Cuando la gratitud es una parte integral de nuestra vida, la actitud en la vida cambia. Normalmente un ingrato es un hombre amargado, es un hombre resentido, no tiene nada que agradecer. Te pregunto, ¿a quién necesitas tú darle gracias hoy? A Dios. Pero hay personas también que nos bendicen con su vida. Y yo te animo, saliendo de esta celebración, llama a esas personas, mándale un mensaje y dile gracias por tu vida. Y agradezco al Señor por tu vida, porque tu vida me bendice. Ahora, dile eso y no esperes que la persona te diga lo mismo, ¿no? Porque puedes esperar 10 años, ¿ah? Solo llena el corazón de decirle gracias por lo que has hecho, por cómo Dios te ha usado en nuestra vida. Termino con esta expresión en pantalla. Es fácil sentir gratitud por las cosas buenas que nos suceden. Pero hoy yo le animo a mostrarnos agradecidos también por los retos que nos ayudan a crecer, por las pruebas que pulen nuestro carácter y por los momentos difíciles que nos hacen más dependientes de Dios. Quizás la enfermedad que estás atravesando te está haciendo más dependiente de Dios. Quizás la prueba que tienes en familia te ayuda a que el Señor pueda pulir tu carácter. Pero mostrémonos agradecidos al Señor. Hubo un hombrecito que casi muy pocos hablan, Job, que bendijo el nombre de Dios cuando dio y bendijo el nombre de Dios cuando quitó. Un hombre agradecido. 7 razones en este pasaje que Pablo nos da para vivir agradecidos al Señor. ¿Cuántos agradecidos al Señor hay en esta mañana? Padre, gracias por tu amor inagotable. Gracias por esa fidelidad incesante. Gracias, Señor, porque siempre nos miras, observas y atiendes. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que llegó a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aún en nuestra bajeza y pecaminosidad te acercaste a nosotros y llegaste a través de tu Santo Espíritu para hacernos entender el camino que necesitamos seguir. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, perdona nuestras debilidades y falencias. Señor, ayúdanos a vivir para la alabanza de tu gloria. Que nuestras familias respiren y vivan para la alabanza y la gloria del Señor. El simple hecho, Señor, de tener vida ya es motivo para vivir agradecidos, porque nos das una oportunidad para respirar, para contemplar la belleza de tu creación. Pero también gracias por la esposa, el esposo que nos has dado, por los hijos que nos has dado. Gracias por la familia, Señor, que nos has dado. Gracias por los bienes que vienen de tu mano. Gracias, Señor, por la comunidad, esta iglesia que has levantado. Una iglesia que no es perfecta, pero que es totalmente bíblica y cristocéntrica. Y yo te agradezco, Señor, por lo que has hecho a través de los años. A ti sea la gloria por todos los siglos. Y, Señor, aunque de diversas formas los que estamos aquí nos toque padecer un poco de tiempo, sabemos que en tus manos tú nos vas a establecer, fortalecer, animar y restaurar para la gloria y alabanza de tu nombre. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén.